Reciban un cordial saludo, les saluda el ingeniero Alex Cárdenas. Qué gusto nuevamente tenerlos en esta conferencia, en este curso virtual. El propósito de esta conferencia es poder seguir compartiendo con ustedes nueva información con respecto a la lucha contra la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad les voy a compartir el protocolo de evaluación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus, un método de evaluación semicuantitativa, si bien es cierto que también ha sacado una organización denominado Contra el Banding, y es muy interesante analizarlo y reflexionar de cómo es que este método nos puede ayudar también a acercarnos más a una evaluación de riesgos. De hecho, ustedes conocen que en Perú al menos es una obligación legal hacer nuestra evaluación de riesgos. De hecho, las normativas laborales están asociadas bastante a ver los riesgos laborales, pero era importante, así como hicimos el ajuste en el modelo HIPER con respecto a la OSHA 3992, de cómo es que podemos mejorar el índice de exposición, porque de por sí el método actual que tenemos en la normativa actual de la 050 es un método, si bien es cierto, que nos ayuda a acercarnos al riesgo, pero es un método bastante general, y si lo integramos, porque acá la idea no es desmerecer ni un método ni el otro, la idea es fortalecerlo. Yo creo que eso debería ser el concepto de los especialistas de seguridad y salud, no generar más aparato documental, pero fortalecer los métodos de acercamiento al riesgo. Y es importante analizar cada método en el país para poder ver cómo es que se puede integrar. Este método, muy importante, y es muy interesante cómo han abordado el riesgo, y que tiene que ver bastante con la realidad. Se acerca más para evaluar temas o de agentes biológicos, ¿no? Se lo han denominado, o en inglés, el control banding, para poder nosotros ver qué factores podemos considerar para evaluar el riesgo laboral por SARS-CoV-2. Y ha sido elaborado, y esto es muy importante, por el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud. Y es muy importante entonces ver qué factores nos recomienda esta guía para analizar justamente este riesgo al tema biológico. En conclusión, nos hablan de 6 componentes, y vamos a ver que los componentes pueden integrarse también con la matriz HIPER en la evaluación y en el análisis. El primer componente, por ejemplo, que nos habla es el índice de exposición geográfica, la evaluación técnica del área geográfica. Justamente esta semana en el país han sacado unos reportes de los distritos con más riesgo de contagiarse por el tema del SARS-CoV-2. Ese reporte, que ha sido elaborado en base a información estadística, en base a las pruebas rápidas o moleculares que se han hecho al inicio, hoy por hoy nos dan información para la toma de decisiones en la evaluación de riesgos. Y es importante considerarlo, y podría entrar inclusive integrado al índice de exposición. Recuerden ustedes que cuando evaluamos en la matriz HIPER los factores para el riesgo, hay un factor que se llama índice de exposición, pero no está, digamos, vinculado con el tema normalmente el índice de exposición geográfica. Está amarrado normalmente con la frecuencia que usamos las actividades de una tarea. Pero si nosotros ajustamos el índice de exposición también considerando estos factores, podemos incrementar o disminuir el riesgo. Otro escenario es el tema del factor B, los escenarios de riesgo. También nos habla del contacto estrecho con el caso positivo. Esto tiene que ver bastante con los niveles de riesgos de bajo, medio, alto y muy alto, que habla también la OSHA 3992 y en inglés 3990. Entonces se dan cuenta que el método se parece bastante, pero incluyen nuevos conceptos como el índice de exposición geográfica. La verdad, ese factor a mí me gusta porque tiene relación directa con los estudios que se van haciendo, por ejemplo, en cada país. También habla de los espacios de trabajo. Importantísimo los espacios de trabajo, porque una organización que no ha trabajado el distanciamiento, que no ha trabajado, por ejemplo, las medidas de protección con respecto al tema, por ejemplo, de un control de ingeniería, de bloqueo entre área y área, puede disminuir más el riesgo en el caso, digamos, se comience o se reactive la actividad. Típicamente a veces se están colocando mamparas, se están colocando medidas de protección entre espacios de trabajo que pueden fomentar la aglomeración. Entonces, otro factor que integran aquí también es el concepto de espacio de trabajo.
El tema de la disposición del EPI, esto tiene que ver bastante con el equipo que yo utilizo para la protección, y el índice de ventilación ambiental. El índice de ventilación ambiental anota esto, que la OSA también, la 3990, hablaba de la ventilación negativa, que favorece y reduce como un control de ingeniería, pero aquí lo incluye básicamente como un criterio para evaluar el riesgo. Entonces, este método concluye que para poder tener un acercamiento más cercano al riesgo para el tema biológico, se puede usar estos campos de análisis, 6 componentes importantes. Ahora, nosotros como organización no podemos adoptar, digamos, metodologías de acuerdo a la ISO 31000, ISO 31010, sin necesidad que exista un requisito legal, porque en este tema de la pandemia, los profesionales de salud tenemos también que mirar métodos alternativos para acercarnos más a la toma de decisiones. Entonces, yo felicito a las personas que están innovando y revisando la matriz HIPER, no solamente desde el concepto legal, es importante también incluir nuevos conceptos y cómo es que esto se puede fortalecer en bien de la comunidad de seguridad y salud de todo el mundo. Acuérdense, la evaluación de riesgo es una herramienta preventiva para acercarse a la toma de decisiones en riesgos no aceptables. Mientras más componentes de análisis tenga y mientras más acercamiento podamos tener al nivel de riesgo alto, bajo, medio, podemos tomar mejores decisiones. Y yo creo que de este método yo rescato bastante estos conceptos y me gusta bastante el índice de exposición geográfica y el índice de espacio de trabajo, que en realidad se implementa como controles, pero ya este método lo cuantifica. De hecho, que igual como todo método le da una evaluación, ¿no? Cuantitativa, se podría decir, en función de lo que vamos encontrando. Por ejemplo, en el índice de exposición geográfica, aquí el nivel más alto le dan el valor de 1000 y el nivel más bajo le dan 10. Y aquí ya está ajustado, por ejemplo, al tema geográfico, porque se ha encontrado, por ejemplo, que en Madrid pues la cantidad de infectados es tremendo. Entonces, imagínense que esto también se haga en cada país, imagínense que también se haga en Perú, que ya tenemos, por ejemplo, información médica que nos dice por distritos, inclusive en Lima. Sería interesante entonces incluir este factor del índice de exposición también en nuestra matriz HIPER, señalando básicamente que si la actividad se realiza en zonas de alto riesgo, pues mi nivel de exposición se incrementa. El mercado de frutas, por ejemplo, ha salido con bastante cantidad de infectados. Inclusive la zona sur, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, son zonas catalogadas, por ejemplo, de alto riesgo por la cantidad de infectados y más que todo lo que se detectó en la última parte del gobierno, que fueron, digamos, los mercados, los bancos, donde se aglomeraba bastantes personas, ¿no? Muy bien, entonces también el índice de contactos con caso positivo, eso tiene que ver bastante con que si se ha reportado o no una sospecha o una ausencia en la organización de un caso positivo, y también está incluido con respecto a lo que hemos comentado del EPI, ¿no? En este caso, el índice de exposición que si se dispone o no del material quirúrgico relacionado también con las normas europeas. Aquí lo relacionan obviamente con las normas europeas, pero su relación es extremadamente directa con lo que nosotros conocemos. También aquí menciona el índice de ventilación. Recuerden ustedes que OSHA 3990 o 3992 en español recomienda ventilación negativa, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces los espacios de trabajo y las construcciones en el país han sido construidas, perdonen la redundancia, sin ningún plano o ningún cálculo de estructura, sin ningún plano estructural, y muchas de ellas no tienen ventilación en el área de trabajo. Hablamos de las MIPES, las REMIPES, porque obviamente esas empresas son las que más van a sufrir cuando se reactive la actividad. Se está demostrando de que hay que fomentar la ventilación del ambiente de trabajo para disminuir más el riesgo. Entonces, esta evaluación también le pone una ponderación a este criterio para que ustedes lo puedan tomar en cuenta en la evaluación de riesgo. Alex, ¿es necesario entonces hacer esta evaluación de riesgo de esta manera para mi organización?
mira, si tienes el equipo y el análisis, en realidad los factores no son nada complicado. Sin embargo, si ya tienes una evaluación de riesgo de hiper, hacerle un ajuste a los factores de exposición o integrar estos factores, algún factor conocido, por ejemplo, el índice de controles existentes. En el índice de controles existentes tú ya ves el tipo de control, cuando habla, por ejemplo, del tema del centro de trabajo, ¿no? En el índice de severidad tú ya estás viendo el tema del escenario del riesgo. Entonces sí hay la posibilidad de que tú puedas integrar tu metodología, pero ojo, integrándole con nuevos criterios del control banding. A eso voy. O también lo puedes hacer de manera independiente, no hay ningún problema. Tienes tu matriz legal por el tema capaz de la fiscalización, de los clientes que puedan tener un punto de vista distinto. Pero ¿cuál es mi recomendación como especialista? Mientras más herramientas tú tienes para la toma de decisiones, es mucho mejor. Porque en este momento no es el tema del documento, no es el tema de la matriz, es el tema de saber cuál es mi nivel de riesgo más cercano para tomar una decisión mucho más informada. Utilices el control banding de manera pura, utilices la matriz de riesgos hiper de manera integrada, utilices la normativa del Estado que está sacando de la 239 para poder también evaluar el riesgo por puesto de trabajo, utilices otra metodología de la ISO 31000 o ISO 31010, bienvenido sea. Lo más importante, señores, del mundo de la seguridad y salud es el tema del control, la aplicación del control. Luego de esa evaluación de riesgo, la aplicación del control. Entonces, nuestro enfoque debería también hoy en adelante priorizar el control que vamos a aplicar cuando los niveles de riesgo estén por encima de lo no aceptable. Cuando los niveles de riesgo, claro, son riesgos no aceptables. Entonces hay un algoritmo que establece la metodología y obviamente, como toda metodología, nos propone que a partir del índice de riesgo 3120 hay un nivel de análisis distinto. Es como cuando nosotros conocíamos como riesgos no aceptables, ¿no? Y básicamente también es un método de sumar los 6 factores. Bastante parecido a lo que conocíamos con la R050 o la matriz de riesgo que conocíamos en anteriores métodos. Sí, bastante conocido, sin embargo lo que me encanta del método es que al costado también nos proponen metodologías con respecto a qué hacemos si el nivel de riesgo es alto, o sea, qué medidas preventivas deberíamos proponer. Por ejemplo, aquí está la protección respiratoria como riesgo alto, el UN 149, para nosotros, por ejemplo, ha salido en el marco legal de la 239, el N95, o también para riesgo alto la mascarilla quirúrgica. En este caso está asociado a la medida del control del costado. Está, por ejemplo, el tema de que para riesgo alto hay que hacer obligatorio aplicar el tema del análisis de situacional de riesgo grave, implementar procedimientos residuos, extremar la separación de los espacios de trabajo. Esto quiere decir que si mi distanciamiento era 1 metro para un riesgo medio, un riesgo bajo, posiblemente para un riesgo alto voy a proponer 2 metros. Inclusive la OMS para las organizaciones de producción recomienda 1.5. Aquí la normativa ha recomendado 1 como mínimo. Entonces, ahí, por ejemplo, no ha tenido en cuenta este análisis de riesgo que estamos viendo del control banding. Aquí, por ejemplo, también habla de riesgo medio. Se diferencia las medidas de control. Por ejemplo, aquí se propone teletrabajo. Habla del tema de la gestión de la carga emocional como medida de control, también incluido en el tema de la 239. Y bueno, para riesgo bajo son otros controles mucho más manejables. Inclusive aquí habla de una mascarilla higiénica, no la comunitaria que nosotros estamos proponiendo, que dicho sea de paso se está mejorando. Así que atentos todos a la nueva información. Bien, señores, este método lo vamos a profundizar más en el curso del hiper, que ya muchos participantes lo están realizando y ajustando, pero quería compartirles esta información que me pareció muy importante, gracias a los colegas del mundo de la seguridad y salud que también están compartiendo información. Para mí es un gusto, es algo apasionante poder contribuir con un grano de arena a la mejora de los procesos, a la mejora de la prevención en el tema de COVID. En este tema estamos todos unidos.
Creo de que independientemente de si se cambia la matriz hiper, se actualiza, si se hace de manera independiente con una evaluación de riesgos independiente, la finalidad es el ser humano, la finalidad es la vida, la finalidad es tomar decisiones rápidas. Si este método incluye nuevos criterios que se puedan integrar a la metodología actual, magnífico, magnífico, úsalo. Si este método te proporciona una herramienta para actualizar tu metodología actual, también utilízalo. Si lo quieres usar de manera independiente, magnífico. Yo creo de que los criterios están bien fundamentados a lo que nosotros estamos pasando, pero la conclusión final para mí es que se puede integrar con el tema del IPER, que es la metodología que ya conocemos, así como se ha logrado integrar el OSHA 3992 justamente en los criterios de, aquí viene la conclusión, índice de exposición, ese es el primer criterio, y índice de controles existentes. Estos criterios se pueden integrar en esos dos criterios. Índice de exposición, que ya lo habla la 050, y en el índice de controles existentes. Y el índice del tema geográfico, que está muy interesante, puede ir también amarrado en el tema del índice de exposición. Sin embargo, podría también agregarse un nuevo criterio, y esto es, le dejo la reflexión al Ministerio de Trabajo. Le dejo la reflexión al Ministerio de Trabajo de que se pueda incluir un criterio del índice de la situación geográfica. Ya tenemos información en el país que nos permita decidir en qué regiones están, digamos, los riesgos altos, inclusive por distritos. Entonces yo creo de que hoy por hoy podríamos incluir un nuevo factor del índice geográfico, pero tenemos que regirnos también al marco legal actual, pero eso no significa que podemos ya usar nuevos métodos como el control banding. Muy bien, señores, aquí me quiero despedir. Un fuerte abrazo. Hoy jueves 21 nos vemos en el curso del plan de vigilancia, así que un fuerte abrazo y saludos con todos.